Bendiciones, queridos hermanos, un gusto estar otra vez con ustedes en este canal que se llama El Predicador, la voz que clama en el desierto. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1 en adelante. Acompáñenme. Gálatas 3, 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Aquí vemos claramente que habían comenzado por el Espíritu. Este grupo de personas habían recibido el Espíritu Santo y habían creído a las predicaciones de Pablo y habían entendido quién era Jesucristo. De hecho, dice que habían padecido a causa de su fe. Y en ese tiempo, en su contexto, bajo el dominio romano, padecer era decir perseguidos, encarcelados, haber pasado por hambres y persecuciones diversas debido a su fe. Pero había otro grupo de personas que estaba mezclando las ideas, mezclando los conceptos y traían el judaísmo y lo mezclaban con esta fe en Cristo Jesús, y no es diferente hoy día. Y este grupo de personas en particular estaban regresando atrás, estaban volviendo a los viejos rudimentos del viejo pacto, y es donde el apóstol le llama la atención y le dice: ¿por qué, habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar en la carne? No está hablando aquí del pecado natural que mora en nosotros, sino de volver a las tradiciones, volver al judaísmo, volver al fariseísmo y olvidar la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y le remata diciendo: ¿el Espíritu Santo que recibiste fue por obra o fue por oír con fe? Y hoy no es diferente. Hoy vemos diversas doctrinas y diversos pastores, ministros que intentan mezclar. Por ejemplo, tenemos a los adventistas, testigos de Jehová, judaizantes en el peor de los casos, que mezclan una vida entre la gracia y la ley de Moisés y no saben diferenciar en qué etapa estamos viviendo. Y estamos viviendo en el nuevo pacto, no en el viejo pacto, y hemos hablado a profundidad en este canal, y si gustas puedes entrar allí, El Predicador. Vas a encontrar los estudios Viviendo bajo la gracia, conociendo quién es Jesús y en qué pacto estamos viviendo. Todo está allí muy claro para que lo comprendas. Pero yo quiero hacer énfasis este día en un punto clave, en una pregunta clave, donde termina el apóstol preguntando que el Espíritu Santo lo recibimos por las obras de la ley o por oír con fe. Y también quiero hacer énfasis en quién nos fascinó. Fascinó en el griego quiere decir hechizar. ¿Quién te hechizó para que creyeras el engaño? Entonces, dejando a un lado este suceso histórico, lo traemos al presente de cómo personas, como pastores, falsos ministros, te venden al Espíritu Santo. Te ofrecen la persona del Espíritu Santo a cambio de un pacto, una siembra, una ofrenda. Te ofrecen a través de imposición de manos. Te ofrecen el Espíritu Santo a través de obras. Si tú haces esto, recibes al Espíritu Santo. Si tú haces lo otro, recibes la bendición de Dios. Si tú estás bajo mi cobertura, tú recibes el don y el favor del Señor. Es muy similar a lo que estamos leyendo en Gálatas, y
esto no es bíblico, esto no es sana doctrina, esto no es doctrina de Cristo, esto es hechicería. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te embrujó? Y para muchos hoy es difícil creer que dentro de una congregación cristiana exista la hechicería, pero no te asombres porque esto es real. Existe la brujería, la hechicería dentro de la iglesia. Y estos falsos pastores no son otra cosa que brujos, chamán, personas que engañan al pueblo con un espíritu de error, un espíritu falso, el que no es el Espíritu Santo, hechiza a aquellos que los escuchan. Y estas personas, en vez de leer escritura y ponerse a buscar de Dios en la intimidad de su habitación, es decir, su corazón, con toda su mente, como dice Pablo, renovando el pensamiento y trayendo la mente de Cristo en nosotros, en lugar de hacer toda esta tarea personal, dicen, voy a la iglesia y recibo al Espíritu Santo a través de mi obra, de lo que yo pueda hacer a favor de este falso ministro, y él me va a poner las manos y voy a recibir al Espíritu Santo. Anteriormente, el grupo cristiano estaba siendo sometido por los judíos y los judíos querían volver a la ley, querían volver a cumplir las tradiciones de Moisés, porque no habían entendido qué significaba la muerte y resurrección de Jesucristo. Una falta de comprensión. Y hoy, en la actualidad, esa falta de conocimiento existe, perdura. Aún no se ha entendido quién es Jesús y qué hizo en la cruz y qué pasó cuando Él resucitó. Y vienen a nosotros a mezclar los pactos y querer vendernos al Espíritu Santo a través de obra. Pero tú recibiste el Espíritu Santo por fe, no recibiste por obras. Tú decidiste creer en el Evangelio de Jesucristo, en la fe que te perdona, te salva, la que te libera. Y entonces el Señor te llena con el Espíritu Santo. ¿Por qué ahora vas a terminar pagando por algo que ya tienes? Porque tienes que pagar por una unción que es tuya desde el principio. Hermano, no se dejen fascinar tan fácilmente. Estudien las Escrituras, analicen todo lo que escuchen, incluso de mi persona. Y si hay algo que está fuera de la Biblia, deja de escuchar. La palabra del Señor es clara cuando nosotros decidimos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, que murió, resucitó y está a la diestra del Padre y es nuestro abogado, mientras Satanás es aquel acusador quien acusa delante del Padre por cada error y pecado que cometemos. Jesús es nuestro abogado. Y la persona del Espíritu Santo, ¿quién es? Pues es el Consolador. Y cuando tú recibes al Señor Jesús en tu vida, el Espíritu Santo entra a morar en ti y empiezas una vida espiritual nueva. Eres un creyente, eres un hijo de Dios, eres un ungido del Señor, porque la unción es símbolo del Espíritu Santo. No hay niveles de unción como te hacen creer hoy en día, y sobre todo un ministro falso que es muy peligroso hoy en día, que juega mucho con esas palabras. El señor Harrigan habla de niveles de unción. Otro pastor habla de 5 niveles de unción. Por allá escuché a otro decir 7 niveles de unción. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Hermano, hermana, la verdad está en la palabra. Hay solo una unción y es el Espíritu Santo. Y Él mora en cada creyente. Punto. No hay uno más que otro. No existe yo tengo el llamado, pues todos somos llamados. Todos somos llamados a recibir a Cristo en nuestras vidas. Luego todos somos llamados a estudiar, a ser discípulos, y luego todos somos llamados a discipular a otros. No existe ese siervo especial. El Señor me llamó a mí porque yo soy especial. No existe eso. Eso era en el Viejo Testamento, cuando el Señor llamaba a un profeta, lo ungía con el Espíritu Santo, se lo ungía con aceite, que era símbolo del Espíritu Santo, una sombra de lo que hoy vivimos realmente. Pero eso ya pasó, ya fue. Ahora todos tenemos el Espíritu Santo. Pero lamentablemente nos quieren engañar
como quisieron engañar en el principio a los primeros cristianos, queriendo mezclar el judaísmo con el cristianismo. Hoy quieren mezclar las obras y el dinero para recibir al Espíritu Santo. Y esto no es bíblico, esto es una herejía. Tú tienes al Espíritu Santo, no hay niveles de unción y no necesitas hacer buenas obras para recibir al Espíritu Santo. De hecho, cuando tienes tu nueva vida espiritual, realizamos nuevas y hermosas y maravillosas obras porque ya somos salvos. Es una evidencia de que tenemos el Espíritu Santo del interior hacia el exterior. Pero no hacemos obras para recibir el Espíritu Santo. No volvamos a caer en los rudimentos de la carne, en las tradiciones y menos a escuchar falsos ministros. Escuchemos a Dios a través de su palabra, estudiemos, y es para eso está este canal, para que tú estudies junto a nosotros y aprendas cada día más. Ahora estamos teniendo temas muy interesantes en niveles muy avanzados, teológicamente hablando. No te lo pierdas, es gratuito, lo tienes al alcance de tus manos. ¿Por qué vas a desperdiciar tu tiempo escuchando a falsos ministros cuando puedes leer las escrituras, de analizar un buen desarrollo, una buena exégesis y aprender más de nuestro Señor? Tienes al Espíritu Santo en tu vida. No necesitas volver a los rudimentos antiguos, sino perseverar en la fe en Cristo Jesús hasta el final. Sigue adelante creyendo en Cristo Jesús y no en falsos ministros. Hasta aquí la reflexión. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en las próximas. Se despide con ustedes el predicador.